¿Cómo analizamos un sistema que tiene múltiples masas? Bueno, este caso es siendo la misma, basado en la misma idea del sistema de ayer. Vamos a utilizar un análisis basado en superposición. Y el análisis consta de los siguientes pasos, ¿no? En general, vamos a, vamos a ver. Aquí está. Ok. Nada más déjenme seguir admitiendo personas al grupo. Bueno, en cualquier sistema mecánico de una dimensión de este tipo, que tiene elementos básicos simples, elementos simples que ya vimos que son lineales, se puede utilizar el principio de superposición, que consta de lo siguiente. Vamos a hacer, por cada partícula vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ok? Por cada partícula vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, empezamos con la partícula M1. Perfecto. Entonces, con esta partícula vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de ella. Y también vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la partícula M2. ¿Ok? Y vamos a tratar de analizarlos por separado, ¿no? De uno por uno. Esa es la idea. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es lo siguiente. Haces tus diagramas de cuerpo libre de cada partícula y analizas primero, empezamos con la primera, de la número uno de las partículas, como sea que las hayas enumerado, y hacemos lo siguiente, decimos, ¿qué pasa con esta partícula si ella se mueve y todo lo demás está estático? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta partícula si ella se mueve pero todo lo demás está estático? Es decir, si sigo yo los indicaciones de movimiento que marca aquí X1 y X2 que van hacia la derecha, lo que quiero es saber si yo muevo esta masa M1 hacia la derecha, siguiendo la dirección X1, ¿sale? Y M2 y todo lo demás está estático, es decir, vamos a tratar M2 incluso como algo, como una especie de tierra, así como esto que está aquí, ¿vale? Que es fuerzas actúan en M1, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos eso, ponemos aquí las flechas con las direcciones en las que actúan las fuerzas en M1 y seguimos analizando M1, pero ahora en este mismo diagramita vamos a marcar qué pasa en M1 si ella se queda estática, y todas las demás masas que existen en el sistema, ya sea una, dos, las que tú quieras, se mueven, ¿sale? Esto me va a permitir generar una ecuación diferencial por cada masa. Entonces, si tengo dos masas, voy a tener dos ecuaciones diferenciales. Si tengo tres masas, voy a tener tres ecuaciones diferenciales y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, empecemos. M1 sería primero el análisis cuando M1 es, yo le pondría aquí dinámico. Y luego hacemos aquí, para separarlo y que no se confundan, ponemos el análisis en M1 cuando M1 está estática. ¿Ok? Y así también sería con M2. ¿Ok? Vale, empecemos con M1. Voy a utilizar otro color. M1 se mueve y lo demás está estático. Si M1 se mueve a la derecha, tenemos una fuerza. Esta fuerza que vemos aquí de FB1 es una fuerza de fricción contra el suelo. La fuerza de fricción contra el suelo se utiliza la misma fórmula que la fuerza de fricción dada por un componente viscoso, un amortiguador viscoso. Entonces tenemos, aquí sería FV1 X1 punto, ¿sale? En esa dirección. Tenemos también K1 X1. Estamos moviendo X1, entonces todas estas fuerzas son con respecto a X1, ¿vale? Tenemos también, pues, cuando yo muevo a la derecha la masa M1, tenemos, creo que FB3 X1 punto, y también tenemos K2 X1 y obviamente la fuerza de inercia, ¿no? Que es M1 X1 2 puntos. Y nada más me falta la fuerza externa, esta fuerza externa llamada F, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con M1 cuando M1 está estática
pero todo lo que está alrededor de M1 se mueve. Bueno, pues si ustedes no mueven esta masa, pero todo lo demás lo mueven siguiendo el movimiento indicado por las direcciones de estos movimientos que se ven aquí, de X2, o si hubiera un X3, pues X3. Vemos que si yo dejo esta fija y muevo M2, que es la única masa que existe, lo que va a hacer es tratar de empujar a M1, ¿no? Y lo empuja con las siguientes dos fuerzas. La primera sería FV3, pero con el movimiento de X2 punto, y K2 dado el movimiento de X2. ¿Vale? ¿Qué sigue? Una vez que tienes estas fuerzas localizadas, si se dan cuenta no puse FV2 ni puse K3, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más estoy aquí poniendo en azul las fuerzas que existen en M1 dado el movimiento de otras partículas, ¿no? O sea, no estoy analizando las fuerzas que están sobre M2, ¿no? Estoy viendo nada más lo que pasa sobre M1. Por lo tanto, la ecuación diferencial en este caso sería la suma de todas estas fuerzas, tanto la parte dinámica como la estática, de mi análisis. Entonces yo lo que haría sería hacer una sumatoria de fuerzas utilizando el sentido de las flechas como el signo. Ustedes pueden decidir si quieren que cuando esté apuntando a la izquierda el signo sea negativo o cuando esté apuntando a la derecha sea negativo. O sea, eso es decisión de ustedes, es una convención. El punto es que todas esas fuerzas se sumen y sean iguales a 0. ¿Ok? Entonces tendríamos como primera fuerza sería menos FV1 X1 punto menos K1 X1 menos FV3 X1 punto menos K2 X1 menos M1 X1 2 puntos, ¿sí? Más FV3 X2 punto más K2 X2 y más la fuerza de entrada, y todas ellas serían igual con 0. ¿Ok? Lo que quedaría sería simplificar esta ecuación. Quizás podríamos factorizar aquellas que tienen FV3. Factorizamos las que tengan como que se esté multiplicando por K1, las que esté multiplicando por FV1, qué sé yo, ¿no? O sea, ustedes pueden factorizar en especial, la idea sería factorizar para que queden diferencias de distancias. ¿Sale? ¿Cómo es eso? Bueno, pues yo puedo hacer lo siguiente. Podría poner primero M1 X1 2 puntos, ¿vale? Y poner, cambiar de signo todo, multiplicar todo por menos, pasar la fuerza, siempre la fuerza es al lado derecho de la igualdad, es la convención. Y sería, por ejemplo, factorizar FV3, pondría más FV3 X2 punto menos X1 punto. ¿Qué más? Más K2 X2 menos X1. ¿Okay? Y obviamente me falta aquí el más K1 X1 igual a F. Creo que eso es todo. Esa sería mi primera ecuación de movimiento. Esta es mi primera ecuación de movimiento. ¿Vale? ¿Alguna duda? No sé si ahí hay alguna duda, comentario. Todo bien, profe. Vale, gracias. Entonces, lo que sigue es hacer exactamente el mismo análisis, pero con la siguiente partícula. Entonces, ahora voy a analizar qué pasa con M2. Y bueno, qué pasa sobre M2. Primero, qué pasa cuando ella es dinámica, cuando ella se mueve y todo lo demás es estático. Y qué pasa cuando ella es estática y todo lo demás es se mueve, ¿no? Todas las demás partículas. Acuérdense que todo esto es en función de partículas. Piensen en las partículas como si fueran fuentes de energía, ¿no? Como si fueran esas fuentes de voltaje en un circuito eléctrico. Que si algunos de ustedes llevaron circuitos eléctricos, les enseñaron más o menos la misma idea, ¿no? Apagas
todas las demás fuentes, nada más dejas una encendida y ves qué sucede, y así te vas de una por una y al final sumas las ecuaciones, ¿no? Es exactamente el mismo principio. Entonces, por ejemplo, si se mueve M2, tendríamos como fuerzas, lo siguiente. Tendríamos FV2 X2 punto, ¿vale? Tendríamos K2 X2. Y tendríamos también FV3 X2 punto. Y tendríamos K3 X2. Nada más me falta la fuerza debida a la masa. M2 X2, 2 puntos. Y creo que ya, sería todo. Después analizamos qué pasa con M2 cuando todo lo demás se mueve y M2 se queda quieta. Entonces ahora tendríamos como fuerzas sobre M2, pues la fuerza de FV3 dada el movimiento de X1, ¿verdad? Estamos viendo qué pasa primero M1, cómo modifica M1 a M2. Bueno, pues está de esa manera. Y también tenemos obviamente K2 X1, ¿ok? Y ya, sería todo. Imaginemos que hubiera aquí otra masa, una masa M3. ¿Qué tendríamos que hacer? Hacer el mismo diagrama para la masa M3, ¿vale? Un diagrama en el cual haces tu diagrama de cuerpo, haces el diagrama de cuerpo libre cuando ella se mueva y qué pasa cuando ella está estática y todas las demás partículas actúan sobre ella. Ahora, si aquí hubiera una masa M3, estamos de acuerdo, y bueno, esa es la idea, de que esa masa M3, cuando por ejemplo esté analizando la masa M2, en este caso en su parte cuando no se mueve, la masa M3, si ella se mueve, no va a afectar directamente a M2. Entonces aquí ustedes en este diagrama no agregarían fuerzas sobre M2 debido a la masa M3, ¿vale? Obviamente la masa M3 tendría un movimiento X3, pero por ejemplo esta no afectaría a la masa M2. Solamente agregamos las fuerzas que están directamente conectadas, ¿va? O sea, las fuerzas que están directamente conectadas a la masa, ¿no? De alguna manera a partir de un componente o por una fuerza externa, ¿ok? Por lo tanto, de aquí lo que queda es obtener las ecuaciones diferenciales de la misma manera. Y te obtendríamos otra ecuación diferencial. Y esa sería, vamos a ponerla, creo que sería M2 X2, 2 puntos, ¿vale? Más FV2 X2 punto más FV3 X1 punto menos X2 punto más K2 X1 menos X2 y más K3 X2 igual a 0. Creo que esas son las dos ecuaciones. Si ven por ahí algún error en el que hice la sumatoria, pues pueden corregirlo en el video cuando lo comenten o en este momento, ¿no? Entonces,